Bueno, y ahora, mientras esperamos, ¿no?, a ver lo que sucede finalmente en la Cámara de Diputados con el tema del presupuesto, porque justamente estaban aprestándose para votarlo, vamos a meternos en el mundo de la política de Salta. Y como ustedes saben, hace muy poco la Unión Cívica Radical vivió un proceso interno. Finalmente, luego de varias vueltas, asumieron las autoridades provinciales y de capital, y a su vez, a partir de ahora, comienza, ¿no?, todo el trabajo dentro de lo que es el radicalismo para ver qué es lo que va a pasar de cara a lo que será la elección del año 2019, donde el radicalismo, de la decisión que tome, va a ser muy importante, porque va de alguna manera a ir definiendo, ¿no?, definiendo la marcha de la política y las posibilidades concretas de triunfo. Dentro de eso, el sábado pasado se llevó a cabo una reunión de un importante grupo de dirigentes radicales a nivel nacional, al que algunos lo denominaron el Setúbal 2. Y le explico lo de Setúbal porque Setúbal es el nombre de una laguna muy famosa, muy conocida en Santa Fe, donde allí se llevó a cabo el primer encuentro de aquellos jóvenes radicales de entonces, que dieron origen a lo que luego se conoció como la Junta Coordinadora Nacional. Bueno, uno de sus principales impulsores, de sus principales referentes, Luis El Changuí Cáceres, convocaba a este congreso, que algunos le denominaron Setúbal II, para justamente analizar, ¿no?, qué es lo que va a hacer el radicalismo con este rol importante que tiene para definir si va a continuar en Cambiemos, no, y si sigue en Cambiemos, cómo lo va a hacer. Participó de ese congreso el dirigente radical salteño, actual secretario general de la UNSA, por supuesto el reconocido dirigente, el profesor Rubén Emilio Correa. A él lo tenemos como invitado y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo te va, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien. Un gusto de conversar contigo. Igualmente. Sí, es real lo que estabas planteando vos. Hay todo un proceso de movilización interna en la Unión Cívica Radical a nivel nacional, un esfuerzo enorme, lo está haciendo Luis Changuí Cáceres, acompañado por otros dirigentes, que tienen como objetivo fundamental recuperar el espacio y la voz de los militantes que en este acuerdo de Cambiemos, que nos integra el radicalismo con el PRO, Coalición Cívica y algunos otros partidos provinciales y nacionales, hay una sensación de que el radicalismo ha sido desvalorizado, que ha sido de alguna manera subordinado a la primacía del PRO, que ha participado muy poco en las definiciones políticas. Algunos hablan de que el radicalismo es un convidado de piedra, y lo que ocurrió hace muy poco con el desplazamiento de la representación de los radicales en el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, para muchos implicó parte de esta valoración que hace el PRO del radicalismo, y que está generando en todo el partido una serie de convocatorias a los efectos de ver cómo se sigue. Por supuesto que muchos de los radicales consideran que el partido debe seguir dentro de esta coalición, pero no significándola, es decir, como una coalición real de cogobierno, en donde el radicalismo tenga mucha más importancia en las definiciones de las políticas, para darle contenido social a las políticas del PRO, a la cual se la ve demasiado desprendida de las preocupaciones sociales y más preocupada en cerrar a veces los números del presupuesto con definiciones políticas que hacen pagar el costo del ajuste en el bolsillo de los que menos tienen. Entonces, pero por otro lado hay un sector mucho más crítico que no quiere saber absolutamente nada con Cambiemos, que plantean que la necesidad es de reconstituir una coalición política
que tenga el contenido socialdemócrata que el Partido Radical ha enarbolado, fundamentalmente desde la llegada de Raúl Ricardo Alfonsín en la década de los 80, pero que recuperan históricamente el planteo socialdemócrata de la Declaración de Avellaneda en el Partido Radical, y que consideran que el Partido Radical es un pilar de las políticas populares, de las políticas sociales, de un programa nacional centrado en las preocupaciones del trabajador, fundamentalmente, centrado en las preocupaciones de un Estado que dé garantía de la posibilidad de ampliar los derechos sociales de hombres y mujeres, y que necesita tener definiciones de políticas públicas vinculadas estrechamente a los criterios de igualdad y de preservación del máximo de libertad posible. Entonces, este sábado hubo reunión convocada por el Changi y nucleó a un grupo importante de esa militancia que se siente muy poco representada por el proyecto de Cambiemos. Pero no fue la única reunión a la que asistimos, es decir, esta es la que de alguna manera se venía preparando. Hicimos un congreso preparatorio acá en Salta, en la localidad de La Merced, donde estuvo inclusive Ricardo Alfonsín, estuvo el Chang, estuvo dirigencia de varias provincias del noroeste y del centro del país. Había habido un encuentro anterior en Tucumán y uno a fines del año pasado, o sea que este venía a ser un cuarto encuentro nacional para configurar lo que se denomina el movimiento de la militancia, Movimiento Nacional de Militancia Radical. Pero también tuvimos el día domingo, en la sede de la Fundación Ricardo Rojas, en Capital Federal, es decir, al otro día de esta reunión, la convocatoria o autoconvocatoria de la militancia hecha por varios dirigentes y el Changi, tuvimos una reunión con lo que es el EPA, el espacio de pensamiento alfonsinista, que está encabezado por Ricardo Alfonsín, que ya había hecho a comienzos de noviembre un lanzamiento muy importante en el Palacio Alsina. Es un movimiento que atraviesa de manera más transversal a la sociedad, que no está encerrado tampoco en la estructura de los militantes o afiliados radicales, sino que en esa oportunidad estuvieron presentes y disparando algunas reflexiones Beatriz Arlo, y todos saben que Beatriz Arlo fue una vieja militante del PC argentino, luego separada de la fila del PC argentino, siempre ha sido un intelectual con una postura crítica, muy crítica sobre todo al kirchnerismo. Alejandro Katz es otro de los que estuvo allí, una presencia importante del socialismo, de Margarita Stolbizer y de algunos sectores gremiales, como es el caso del secretario general de la bancaria a nivel nacional, y Alfonsín viene realizando una serie de reuniones y conversaciones que ha incluido, inclusive generó alguna crítica cuando se sentó tanto con Hugo como con Pablo Moyano. Él está absolutamente convencido que hay que recuperar la conversación y el diálogo con todos los sectores sociales y en particular los del trabajo. Y desde esa perspectiva, la convocatoria de generar un programa socialdemócrata alternativo, y estuvimos conversando porque nos une también una amistad con Ricardo, digo amistad política, no la amistad personal, es una amistad política de compartir algunos lineamientos con él o bastantes lineamientos con él, y fue una conversación en un tono más estratégico. La del sábado con el Changi fue una reunión donde todavía se cargó demasiado la tinta sobre los diagnósticos de qué es lo que está pasando en la política nacional, y la reunión con Ricardo Alfonsín el otro día fue un tanto más estratégica, analizando distrito por distritos, pensando de que haber 18 distritos provinciales que
van a tener un calendario electoral próximo, desde Misiones a La Pampa, que están entre febrero y marzo, con elecciones internas primero y después las pasos. Nosotros con la unificación hasta aquí del cronograma electoral, bueno, las pasos se han retirado hasta el mes de agosto, porque si no tendríamos pasos en el mes de mayo. Pero hay 18 distritos que requieren pensar con mayor velocidad una estrategia electoral de saber si vamos a continuar dentro de este acuerdo de Cambiemos o si se va a generar otra coalición. Hoy todo el mundo sabe que el Partido Radical, que ningún partido en realidad puede enfrentar una gestión de gobierno o plantearse el poder y gestionar el poder solo, sino que necesita de la convergencia con distintas fuerzas políticas, sociales y partidos políticos en particular. Por lo tanto, pensar las coaliciones posibles también. Quedamos en una nueva reunión cerca del 13 de diciembre para trabajar 14 puntos de un programa económico social que se vaya constituyendo en la referencia de una plataforma del radicalismo a nivel nacional, y otra reunión antes de que termine este año. En forma simultánea se pensó qué va a ocurrir con la convocatoria de la Convención Nacional, que algunos la tienen prevista para el mes de marzo, en donde el radicalismo debería definir lo que se aprobó en Gualeguaychú y en la Convención de La Plata acerca de la continuidad de la coalición Cambiemos. Se habló sobre las fuerzas que tienen los distintos grupos en la Convención Nacional y también el debate si es necesario convocarla o no, nos pareció bastante importante. Así que bueno, ese fue el esquema de sábado y domingo. Bastante bien movidito, ¿no? Sí, muy intenso. Sí. Sin duda que sí. Ahora, Rubén, y particularmente en Salta, luego de lo que fue el proceso interno, ya asumieron las autoridades. Ayer hubo reunión del Comité de Provincia, la primera reunión que se llevó a cabo con las nuevas autoridades. Se analizó esto, informaste sobre lo que charlaste allá en estas importantes reuniones. ¿Cuál es lo que se va conociendo, qué se puede conocer de lo que va a ser el radicalismo acá en Salta? Bueno, en relación a Salta, ayer el presidente electo Minesi convocó a la primera reunión del Comité Central de la provincia. Nosotros estábamos preocupados porque fue una llamada personal del presidente convocando a los miembros del comité, luego hubo una citación oficial, pero en ningún momento apareció el orden del día para prever cuáles eran los puntos que íbamos a abordar. Y en el radicalismo, el comité tiene pendiente el cumplimiento de la Carta Orgánica Nacional en su artículo 3, inciso A, que establece que el comité provincial tiene que tener un reglamento interno de funcionamiento, que nos pareció a nosotros vital para poder establecer qué función van a tener no solamente el presidente, que ya tiene funciones establecidas por la Carta Orgánica, sino los vicepresidentes, que eso es mucho más difuso en la Carta Orgánica. Las secretarías, quién se va a encargar del tesoro del partido, quién se va a encargar de la elaboración de las actas, pero las funciones específicas de la relación con los cuerpos parlamentarios, legislativos, con los ejecutivos municipales en el caso de las ciudades donde tenemos gobernantes radicales, la relación con el movimiento obrero a través del armado de la mesa, de la representación de los trabajadores, la representación de las mujeres, etcétera, etcétera. Había varias cosas que nosotros pensábamos que debía ser objeto de un reglamento interno y que sobre todo ese reglamento interno reflejara el carácter democrático de la organización del radicalismo, que establece la representación de mayorías y minorías, es decir, la Carta Orgánica permanentemente recalca el papel y el rol de esta relación entre mayorías y minorías.
Entonces, comenzada la reunión, mocionamos la necesidad de discutir un reglamento interno y habíamos elaborado con la vicepresidenta Teresa Martínez Sarabia, con la otra secretaria de nuestro sector, la profesora María Frutos, habíamos elaborado una propuesta de reglamento interno, no se quiso discutir y ahí empezamos a darnos cuenta que la preocupación que tenía el oficialismo, la mayoría del comité, era avanzar rápidamente en la convocatoria de la convención provincial para el 15 de septiembre, para dejar constituidos los cuerpos. 15 de diciembre, perdón, te corrijo, Rubén. ¿Qué dije? Septiembre. De diciembre. De diciembre. 15 de diciembre. Sí. Pero lo que más interesaba a Arefe era, habían llevado 4 proyectos de resolución, era la designación del tesorero y protesorero para empezar a hacerse cargo de las cuentas del partido, y fundamentalmente, nosotros señalamos que nuestro objetivo no es obstruir nada del funcionamiento del comité, todo lo contrario, pero que hay que tener en cuenta el papel que nosotros tenemos como minoría también, que es de controlar y efectivamente el funcionamiento de la mayoría que gobierna el comité, y que nos parecía importante que se integre en la estructura de tesorero y protesorero la representación de la minoría. Y el tesorero lo colocara el presidente por la mayoría y nosotros el protesorero por la minoría. Bueno, un escándalo. Dijeron que nosotros estábamos sospechando que había poca transparencia, que iba a haber poca transparencia. Se colocaron en nuestras bocas un montón de términos que nosotros no habíamos empleado, simplemente estábamos haciendo alusión al juego democrático de mayorías y minorías. Bueno, eso por un lado, cierta desesperación porque tienen que presentar las actas ante el juzgado electoral, ante las autoridades del Banco Nación, etcétera, etcétera. Y eso era lo que más me preocupaba, porque ya habían preparado 3 actas, 3 copias de las resoluciones, a las cuales nosotros solamente colocamos como firma, se votó, aprobamos 3 de ellas, llamado a la convención el 15 de diciembre, un reglamento que no tiene mayor significación sobre el funcionamiento de la casa radical, y lo que no aprobamos de ninguna manera y objetamos fue la nominación de uno de los vicepresidentes como profesor y como tesorero, el caso de Vargas de Cartagal y de Soledad Farfán de secretaria de Capital, por no respetar este criterio de mayoría y minoría. Y en todas las actas dejamos asentado que la aprobación estaba condicionada a las correcciones que había que hacerse porque las resoluciones tenían errores formales y errores de tipeo, pero que al mismo tiempo dejaba todo sujeto a la aprobación del reglamento interno. Pero me parece que los actos administrativos que tuvimos ayer tienen algún vicio de nulidad, porque se integró el reemplazo de los miembros ausentes, titulares, miembros suplentes, y ahí hay una objeción, porque la lista oficialista, cuando elevó los candidatos, no integró los miembros suplentes de la lista. Y la Junta Electoral, cuando hizo el reparto de acuerdo a los números obtenidos en interna, utilizó el criterio de que los miembros titulares que no entraban en el reparto de los cargos del oficialismo se convertían en miembros suplentes sin respetar tampoco la relación de mayoría y minoría. Entonces, incorporar miembros suplentes que están objetados porque hay una presentación nuestra en la justicia en relación a esto, hacerlos votar, me parece que están teniendo nulidad el acto administrativo que generó ayer el presidente del comité con la aprobación de esas resoluciones. Pero bueno, lo que nosotros dijimos en ese momento es que
veíamos que había también una cuota importante de arbitrariedad, es decir, si la mayoría tiene mayor cantidad de números, te aplican el número y no le importa cuáles son los planteos y la razonabilidad del planteo, y nosotros hemos manifestado que muchas veces, en muchas ocasiones, en la democracia, el número tampoco da derecho a ejercer el poder de manera absoluta, y todo lo contrario, una mayoría respetuosa del papel de la minoría le da el papel y el espacio que esa minoría debe tener, porque eso es el juego de la democracia, ¿no? Tomar el poder total y hacer lo que se le dé la gana porque tiene mayoría de votos en una comisión o en un cuerpo policial. Bueno, entre esa y un montón de cuestiones más que nosotros estamos haciendo una memoria de algunos problemas de estos procedimientos que en nuestro criterio van a poner en tela de juicio en las decisiones que se han tomado, y nosotros sabíamos esto. Lo que sí nos sorprendió es que el Comité de Provincia, que tiene a un diputado, el diputado Minesi, a un vicepresidente como Chiván, que son diputados provinciales, tiene 3 concejales, entre su cuerpo, tenemos cerca de 5 o 6 legisladores, conocen bastante poco de las técnicas de trabajo parlamentario, y eso sí nos preocupó, ¿no? Nos preocupó que estaban más apurados por sacar las resoluciones como sea, a respetar los procedimientos de funcionamiento de cuerpos colegiados y que tienen necesariamente un reglamento, ¿no? Está al punto la apuro y la improvisidad que se levantaron sin fijar la fecha de las reuniones del Comité de Provincia. Al no haber un reglamento interno, no queda claro quién es el que elabora el orden del día, cómo se va a comunicar. Demasiado atropellado todo, y nosotros estamos dispuestos a que el Partido Radical recupere la institucionalidad que debe tener, y no queremos obstruir, ni chicanear, ni embromar, sino simplemente que el radicalismo, que es un partido que nació respetuoso de las instituciones, de los principios republicanos y democráticos en su funcionamiento interno, esté constituido por este tipo de prácticas, ¿no? Ahora, Rubén, ¿por qué pensás que hay tanta preocupación por el tema de La Plata? Porque todo el mundo sabe de que tenemos pendiente la situación del juicio por la casa. Y que hubo una voluntad de un grupo de radicales de juntar dinero a los efectos de poder afrontar la deuda del juicio que tenemos perdido y evitar el proceso de remate de una casa partidaria. Nosotros les hemos planteado que exigimos un informe de cuánto se ha recaudado, cuánto tenemos depositado en el Banco Nación, en la cuenta del Banco Nación. Queremos un informe de lo que contamos realmente para poder funcionar. Y el otro tema es que estamos frente a un proceso electoral. Van a tratar de garantizar el control y el manejo de los recursos financieros destinados a las campañas electorales, las asignaciones que haga el Estado Nacional y Provincial en vísperas de las elecciones. Es toda una situación que a nosotros nos da cierta preocupación porque teníamos otro tipo de expectativas. Queríamos salir del foso donde nos había metido la conducción de un año durante 4 años. Reunía el Comité de Provincia 4 veces en 4 años. Había un desprecio absoluto por la organización del Partido Radical. Y tenemos, vamos a darle un crédito todavía, alguna expectativa de que recapaciten, que no se puede funcionar de esta manera, atropellando. Y vamos a esperar. Lo que nosotros queremos también indicar a los correligionarios que nos acompañaron en esta elección, que fue una elección importante, que no bajen los brazos. Me refiero a un sector que hizo una declaración
tomando distancia de las políticas del comité, y se olvida de que tenemos una cantidad importante de convencionales provinciales, que tenemos participación efectiva en la organización y la presidencia de comités departamentales, de circuitos. Se olvidan que tenemos la presidencia en varios departamentos de la Juventud Radical, y que no es conveniente abandonar los espacios, sino que hay que trabajarlos. Por supuesto, corremos el riesgo de que una convención defina o tome un rumbo político que quizás no compartimos, pero también, si no comprendemos el juego de la democracia, estamos equivocados. La lucha hay que darla, hay que pelear trinchera por trinchera, y ya llegarán los momentos de las definiciones políticas también en la provincia, ¿no? Ahora, Rubén, ¿para qué es la convocatoria a la convención? ¿Es una formalidad o ya se van a empezar a discutir posiciones políticas en esta convención? Mira, yo creo que provincial, va a ser una formalidad de dejar constituida la mesa directiva de la convención y los órganos de la convención, Tribunal de Salta, Tribunal de Cuentas, Tribunal de el Instituto de Políticas Públicas, la Junta Electoral, definir el apoderado del partido, y supongo que quedaremos en estado de vigilia hasta el mes de marzo, esperando las definiciones nacionales de una presunta convención nacional. Por eso hacía que algunos correligionarios, como el caso de Carlos Barreto, con mucha ironía comentaba en las redes sociales que, bueno, obtenido lo que venían a buscar, que era simplemente garantizarse el control de los recursos del partido, no les interesaba absolutamente más, y íbamos a bajar el telón del partido hasta el mes de marzo, y de ahí veremos. Espero que no se repita la historia que tuvimos con Dani en los últimos 4 años, ¿no? Ahora, ¿cuándo se debe convocar la convención para empezar a hablar de los temas políticos, Rubén? Porque esa es la gran expectativa, no solo para los radicales, sino para la política de Salta, ¿no? Sí, yo creo que si seguimos las experiencias anteriores, y estos chicos repiten la estrategia de Dani, yo me acuerdo concretamente que fueron una convención en el mes de octubre de hace 4 años para atrás, y otra en el mes de diciembre, hace 2 años para atrás, en donde se facultó, se delegó la facultad de la convención de discutir la estrategia electoral del partido en una comisión, y esa comisión es la que hizo desastre, cerró acuerdo o entregó espacios del partido. Corremos el riesgo de que esta convención, además de lo formal, avance en una cosa semejante, de designar o delegar en el comité provincia o en la mesa de la convención el desarrollo de la estrategia. Y bueno, y ahí sí estamos bastante mal, porque yo creo que se van a cerrar las puertas al debate, a la discusión y al funcionamiento de los cuerpos de gobierno de la Unión Cívica Radical, ¿no? Pero bueno, no hay que anticipar nada, no hay que ver esto cómo se desarrolla. El problema es que, como el famoso dicho, es que alguna vez se quemó con leche. Se quema con leche cuando ve la vaca llora. Cuando ve la vaca llora. Exactamente. Ahora, te cuento que estaba leyendo algunas declaraciones de hoy del diputado y tu correligionario, el diputado Humberto Vázquez. Y Humberto Vázquez dice: no podemos bajo ningún punto de vista formar parte de Cambiemos, tenemos que salir solos. ¿Es una opinión adelantada? ¿Es algo que habrá que discutirlo en un ámbito mucho más amplio? ¿Es una opinión personal? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Yo supongo que es una opinión personal, porque no sé muy bien a qué sector interno representa Humberto Vázquez. El Partido Radical va a tener todo un proceso, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel provincial, sin que se da el funcionamiento que tiene que darse. Ahora, si te atropellan y alguien toma la delegación por delegación de la convención o del cuerpo partidario, la función de estratega, sin respetar el funcionamiento democrático, y bueno,
Una vez Humberto Vázquez está representando una opinión arbitraria en este sentido, pero no puedo tampoco adelantar ni opinar nada sobre la posición de Lulúa, porque me parece que es tan grande la incertidumbre que hay dentro del radicalismo a nivel nacional como a nivel provincial, que pueden ellos estar pensando en un radicalismo, como hicieron alguna vez en la provincia de Salta, que salga como Unión Cívica Radical, mientras terminan pactando alguna cosa de entrega con Cambiemos, porque tampoco quieren. Sí. Ellos no se plantean la ruptura con Cambiemos, pero en realidad es un sistema de negociación, ¿no? Entonces, no sé, no te puedo decir nada. Estamos empezando a transitar un camino, una senda, está llena de dificultades, y vamos a tener que esperar que se desarrollen los hechos para ir viendo qué posibilidades tenemos de darle dirección a un proceso que sea lo mejor para el Partido Radical, pero más que para el Partido Radical, acá hay que pensar en lo que sea mejor para la sociedad. Si no importa tanto, cuando estamos en una instancia electoral en esta, es la suerte del partido, porque el partido sirve si está en función de los intereses y las necesidades de la sociedad. Si no está en función de los intereses y las necesidades de la sociedad, el partido se torna irrelevante. Así que, más que la suerte del Partido Radical, a mí lo que me preocupa es que tengamos algún grado de razonabilidad para presentar propuestas y proyectos y colocar los hombres y mujeres que puedan llevar adelante un esquema de gobierno, una plataforma, un programa político que cambie la suerte de esta tragedia que estamos empezando a vivir nuevamente en la Argentina. Exacto. Vos sabés que hablando con diferentes ciudadanos, personas, amigos, amigas, hay una yo no lo escuchaba hacía mucho, una gran expectativa sobre lo que vaya a ser la Unión Cívica Radical, particularmente acá en la provincia, a partir del protagonismo de una dirigencia que durante la interna, más allá del todo el proceso que fue bastante confuso y demás, pero se movilizó el radicalismo en la provincia, se volvió a hablar del radicalismo, se escucharon opiniones radicales como la tuya, la de otros dirigentes, y a partir de allí se generó una expectativa, ¿no?, con respecto a qué es lo que tiene para dar el radicalismo, como decís vos, al conjunto de la sociedad, porque de eso se trata, no para que se salve un partido, sino para salvar o ayudar o contribuir a que la provincia definitivamente salga de donde está, ¿no? Sí. Sí, yo coincido con vos y creo que un acierto de nuestra estrategia fue convocarlo, por ejemplo, a Lucho Zavaleta. ¿Por qué? Porque siendo un viejo militante, un viejo dirigente, un hombre salido de la fila de Renovación y Cambio, tuvo mucho tiempo alejado de la política y cuando volvió fue importante la convocatoria que él logró. Fue muy importante. Y recién yo daba este mensaje, es decir, alentaba a aquellos que nos acompañaron en las elecciones internas que no bajen los brazos, es decir, que no definan posiciones políticas muy rápidas, revelando los espacios que fueron muy duros, conseguir una interna muy dura por la que nos pasaba. Entonces, que no hay que apresurarse, no hay que cometer errores, ¿no? A ver, la relación con Gustavo Sáenz, que es lo que preocupa muchísimo, es una de las figuras que tiene excelentes posibilidades de constituirse en una alternativa y que atraviesa los partidos, porque lo atraviesa el peronismo. Él nunca reniega de su raigambre peronista, pero que al mismo tiempo está acompañado por dirigentes de distintos grupos políticos y distintos partidos políticos, a veces muy contradictorio, ¿no? A veces demasiado contradictorio, pero que cuando se comienza una marcha en disputa del poder y romper la hegemonía que han tenido algunos dirigentes y algunos partidos en una provincia, como en este caso, evidentemente esa marcha no la inicia solo ni con tus hermanos de sangre, la tienes que iniciar con gente que inclusive puede llegar hasta pensar muy distinto a lo que vos pensás, pero que se está planteando la posibilidad de generar una alternativa
que le dé aire fresco a la política de la provincia. Entonces eso a mí no me espanta, lo que me preocupa es que dando gestos demasiado teatralizados y exasperados y exagerados de lealtades y todo lo demás, se abandona un espacio y son claves, porque si yo no ganas una convención y alguien te la gana y te define política por vos, está frito. Entonces, me parece que, mira, te lo dice alguien que permanentemente está acostumbrado, ve que alguien está jugando al ajedrez, se acerca y me patea las piezas, ¿no? Entonces eso me caracterizó durante mucho tiempo. Ahora, en la adultez, te diría, y en la crisis que el país y la provincia tiene, que necesita que tengamos mayor racionalidad, que no nos apresuremos, que pensemos bien los pasos que vamos a dar, porque hay mucha gente que tiene expectativas, que está mirando, y que bueno, nosotros tenemos que dar respuesta a esas expectativas. ¿No? El radicalismo, como bien señalaba vos, se paró, se lo escuchó. Yo conversaba con Ricardo Alfonsín el domingo y me decía, mirá, hay sectores sociales o económicos que no tienen nada que ver con nosotros y sin embargo tienen una añoranza del sistema bipartidista y les interesa ver de nuevo fortalecido al Partido Radical, fortalecido al peronismo. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos a lo que la sociedad te empieza a demandar. Pero también te puede estar demandando que haya una política de encuentro de distintos sectores sociales y fuerzas políticas que inclusive podrían ser contradictorias, pero que puedan llevar adelante un programa. Ahora, si el Partido Radical no discute un programa, ¿con quién se va a sentar a la mesa? ¿Qué es lo que va a acordar? ¿Solamente va a acordar cargo o va a poder acordar un programa de gobierno que va a definir espacios concretos que quiere gobernar o que quiere ayudar en un cogobierno? ¿Qué es lo que quiere hacer? Pero para eso se necesita que la inteligencia radical se siente en la mesa, que pueda discutir propuestas de salud pública para Salta, de educación pública para Salta, propuestas de políticas de obras públicas para Salta, que tengan en cuenta las necesidades que tienen los municipios del interior y los espacios nacionales, que tengan una mirada concreta de lo que se necesita en el sistema productivo de los pequeños, medianos y si quieren hasta grandes productores de la provincia, muchas veces productores transnacionalizados o de capitales que no son de Salta. Bueno, todo eso implica el desafío de gobernar, no es una cuestión sencilla, y para eso necesitas cierto grado de inteligencia, sabiendo que cuando vos entras en la mesa también sentás intereses muy concretos. Cuando se sienta en una mesa de debate, de discusión para definir un programa económico, no son las carmelitas descalzas, estás discutiendo con gente que tiene ansias de rentabilidad, negocios muy concretos y todo lo demás, pero que hay que hacer entender que no existe nada, no existe ninguna posibilidad para nadie si no estamos pensando en el interés de la mayoría, de la gente que le pone el esfuerzo y el lomo todos los días para trabajar y producir en las peores condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Exactamente. Creo que ahí está planteado el desafío y ojalá que la dirigencia, en este caso del radicalismo, tenga la madurez para entender esto que acabas de explicar tan clarito, Rubén, y que es lo que la sociedad en su conjunto está esperando, ¿no? No solo de los radicales, sino, digo yo, del conjunto de la dirigencia política, más aún en tiempos tan complejos como estos. Rubén, como siempre, gracias por prestarte al diálogo con nosotros. Siempre te hacen un tiempito y eso yo lo valoro y te lo agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo, Rubén. El agradecido soy yo, Daniel, y siempre un gusto conversar con ustedes. Un fuerte abrazo. Chao, chao.